Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como The Seventh Swordsman, o su traducción al español El Séptimo Espadachín. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Black Wolf 501. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 63. Desafío. Había transcurrido un día desde que comenzó el conflicto por la conquista de la Colina del Tigre. Los aliados tenían superioridad numérica, más recursos y potencia de fuego letal, mientras que los defensores de la Federación Terran tenían posiciones defensivas superiores, un montón de trampas, fuerzas Zetsu bien atrincheradas y los legendarios espartanos. El resultado fue un punto muerto, para gran frustración de los aliados. Habían atacado en oleadas varias veces y habían sido obligados a regresar con grandes pérdidas. De los 100.000 que llegaron, más de 15.000 murieron y otros 5.000 sufrieron diversas heridas. Los defensores solo habían perdido unos pocos cientos de Zetsu. Naruto exhaló una columna de humo de su pipa para calentarse, ya que, a diferencia de los espartanos que tenían armadura de chakra, solo tenía su uniforme espartano tradicional, cuya armadura había sido destruida en la batalla anterior. Se preguntó distraídamente si eso le habría ayudado a resistir al enorme ejército que tenía ante sí al menos 2 días más. Van a lanzar un ataque total, declaró, mientras observaba los preparativos finales del enemigo. ¿Todos y cada uno de ellos?, preguntó Kushina vacilante. Sí. En el mejor de los casos, podremos contenerlos por hoy. Ojalá pudiéramos hacer más, pero parece realmente imposible. Hay demasiados incluso para nosotros, los espartanos, respondió Naruto. Kushina maldijo y rápidamente fue a asegurarse de que sus hombres estuvieran listos para el ataque mientras Nagato miraba a su hermano mayor. Pareces bastante tranquilo, hermano mayor, dijo con cuidado, haciendo que Naruto lo mirara. ¿Recuerdas los pocos juegos que jugábamos de niños antes de que la guerra nos obligara a convertirnos en hombres tan pronto?, preguntó Naruto con una sonrisa nostálgica. Reyes y generales, respondió Nagato felizmente. Siempre se me dio bien, incluso a esa temprana edad. Fingí ser Arima Namikaze renacido, reflexionó Naruto divertido. Los ojos de Nagato se abrieron de par en par al recordar aquellos momentos en que a su hermano siempre le había encantado interpretar el papel de Arima Namikaze, uno de sus antepasados. Su madre había sido muy diligente al enseñarles la historia de su clan. Nagato estaba más interesado en su linaje Uzumaki, pero a su hermano siempre le había fascinado la historia del clan Namikaze. No le llevó mucho tiempo encontrar a su primer héroe de su linaje compartido, Arima Namikaze. El joven lobo que nunca perdió una batalla. Hiciste que madre se preocupara tanto cuando proclamaste que serías como él y vengarías a nuestro padre, Yaiko, cuando muriera a manos de los shinobi de Kumogakure, recordó Nagato. La mujer tenía razón al temer, pues Arima Namikaze era un adolescente cuando su clan sufrió una terrible derrota a manos de su rival, el clan Kaizen, cuyos descendientes serían en el futuro poderosos Raikage. Tras perder a sus padres y a una hermana, juró venganza y reunió a los pocos partidarios que pudo. Para sorpresa de todos, ganó numerosas batallas contra enemigos más grandes y poderosos, pues dominaba la guerra mejor que la mayoría de los hombres adultos de su época. Logró su venganza matando a quienes asesinaron a su familia, pero también perdió la vida en la batalla final con su fiel invocación del clan de los lobos a su lado. Fue una historia de valentía, habilidad, lealtad, sacrificio y tragedia. Al mirar atrás, Nagato quizás la declaración de su hermano de ser igual a su héroe había sido profética.
Porque cuando su padre fue asesinado, Naruto se alzó en armas con los pocos aliados que pudo reunir, los espartanos. Juntos ganaron batalla tras batalla y aseguraron la derrota de su enemigo jurado en la guerra, pero él sobrevivió, mientras que sus camaradas no. Inoue había tenido razón al temer y castigar a su hijo mayor, advertirle que no siguiera el destino de su héroe, sin importar lo tentador que pareciera a corto plazo. Creo que nuestro antepasado habría estado feliz o al menos contento con lo que he logrado, dijo Naruto con curiosidad. Más vale que así sea. Nombraste a tu hijo en su honor y destruiste por completo al clan Kaizen contra el que murió luchando, replicó Nagato con sarcasmo, haciendo que Naruto riera y asintiera en señal de acuerdo antes de ponerse serio después de unos largos momentos. ¿Me preguntaste por qué estoy tan tranquilo ahora? La verdad es que, estando aquí y mirando al enemigo, puedo entender lo que el joven lobo habría sentido hace siglos al ver a su enemigo más grande. Solo vio la victoria y la oportunidad de alcanzar la justicia por la que tanto luchó. Algunos dirían que era ingenuo, pero ni él ni yo lo vimos así. Quizás cada uno de nosotros sea un héroe en su propia historia, explicó Naruto con paciencia. Apuesto a que te hubiera gustado que te llamaran el joven lobo, en lugar de que tantos te llamaran Naruto el Grande, bromeó Nagato. Durante un largo instante, vio a su hermano preguntándose sobre esa posibilidad, y en esos fugaces segundos, Nagato vislumbró al niño valiente y alegre que una vez conoció. Uno que murió en las llamas de la guerra. Una persona que alguna vez creyó en héroes y leyendas, pero que hoy se ha convertido en uno. Incluso aunque no lo aceptara. Es cierto, pero solo soy un hombre, hermano. Cuando llamas a alguien el grande, sin darte cuenta lo vuelves ajeno a quienes lo rodean. Nunca quise la grandeza, solo, susurró Naruto con pesar. Justicia y un futuro mejor para nuestra familia, como el joven lobo, finalizó Nagato con una mirada comprensiva presente en su rostro, haciendo sonreír a su hermano. Si sobrevivimos a esto, me aseguraré de que te conozcan por un apodo que te guste en lugar de uno que te incomode, hermano mayor. No era mucho, pero Nagato sabía que a su hermano le gustaría eso. Y eso era todo lo que importaba. Tobirama Senju observó a los subcomandantes restantes de su ejército. Todos habían comunicado la preparación de sus fuerzas para un último ataque que les permitiría alcanzar la victoria. Lograremos nuestro objetivo esta vez, señor segundo, prometió Sakumo Atake, haciendo que Onoki gruñera positivamente. Sin duda, Naruto Namikaze es solo un hombre, desestimó Onoki, ganándose las miradas de odio de muchos líderes, incluso de algunos de sus propios luchadores. Quien ha ganado cada batalla que ha librado, señor Tsuchikage. No lo subestimes, advirtió Shikuchi Nara con cansancio. No ganará esta, hoy será su primera y última derrota, animó Shisui Uchiha. Así que estamos de acuerdo. Todas nuestras fuerzas, salvo los 20.000 que defienden nuestra retaguardia, atacarán al enemigo a la vez. Tenemos que sufrir grandes pérdidas, pero no hay otra manera de capturar la colina del tigre. Sin retirada, sin vacilación, ordenó Tobirama con seriedad. ¿Cuántos podemos realmente lanzarle al enemigo? 65.000. Tobirama asintió ante las proyecciones que se discutían entre los subcomandantes mientras Shikuchi Nara tomaba la iniciativa en las conversaciones. Al enemigo le quedan menos de 19.000 hombres. Han perecido unos pocos cientos o casi 1.000 de los suyos. Los superamos en número 3-1. Aún así, ¿podemos conseguir más fuerzas del Edo Tensei? Preguntó el líder de Nara, mirando directamente a Tobirama. Solo si es absolutamente necesario. Estoy guardando la reserva para la batalla con Madara en su escondite, pero la usaré si es necesario, aclaró Tobirama. Recibió varios asentimientos firmes mientras finalizaban su plan de ataque. Ya era hora de terminar con esto. 2 horas después. El ataque final comenzó con el brutal bombardeo de las posiciones Terran sobre Tijeril en forma de ataques de estilo agua y rayo que cayeron una vez más desde los cielos. Solo que esta vez los espartanos no estaban al descubierto levantando barreras para contenerlos. En cambio, se ocultaban en sus poderosos y fortificados búnkeres, en grupos más pequeños, con solo sus unidades aéreas camufladas en la cima de la montaña. Sus fuerzas Zetsu habían recibido instrucciones de pasar a la clandestinidad y solo entrar en combate cuando el enemigo estuviera a tiro. Porque no podían prescindir de los espartanos para mantener las barreras que los protegían, no si iban a ser utilizados en enfrentamientos directos donde podrían causar más daño.
Naruto mantuvo la calma al ver al ejército más grande de su vida cargando hacia sus posiciones desde 3 flancos. Estaba a salvo en el búnker del centro junto a Nagato y un pequeño escuadrón de espartanos. Se había distribuido un número similar de fortificaciones en los 3 flancos para aprovechar al máximo su potencia de fuego. Hay muchos más de estos bastardos, maldijo Nagato, mientras más bombardeos caían sobre sus búnkeres para destruirlos. Solo gracias a los numerosos métodos de Fuinjutsu de Kushina, el búnker resistió y sus residentes no quedaron reducidos a cenizas. Maldita sea, están realmente enojados. Las trincheras están casi diezmadas, susurró otro espartano. Menos mal, les pedimos a los Zetsu que se adentraran en las profundidades por ahora. De lo contrario, todos habrían muerto en este fuego de supresión, dijo Matsuri. Las primeras oleadas serán de clones y combatientes civiles. Nuestras pocas trampas restantes deben encargarse de los clones. Instruya a Ayate a que ataque a los civiles con nuestro propio fuego de supresión. Nadie debe desperdiciar munición de lanzakunai hasta que la tercera y otras oleadas de shinobi lleguen frente a nosotros. Díganle a los demás, ordenó Naruto con decisión. Mantengan la línea, espartanos. Shikuchi Nara presenció cómo las primeras de sus fuerzas, compuestas por clones, llegaban rápidamente a mitad de camino hacia las posiciones enemigas sin ofrecer resistencia. Que Onoki y sus hombres eliminaran a esas numerosas tropas resultó beneficioso. Se estremeció cuando corrieron otros cientos de metros y de repente todos los clones comenzaron a desaparecer uno tras otro en rápida sucesión creando una creciente columna de humo. La confusión recorrió su mente ya que no había visto ni oído ningún contraataque por parte de los defensores. Sellos de drenaje de chakras, respondió Tobirama Senju con un suspiro. ¿Debería seguir avanzando con los clones restantes?, preguntó Nara vacilante. Sí, los sellos drenarán su chakra, pero mejor que nuestros verdaderos shinobi. Los Uzumaki son letales con su Fuinjutsu, desafortunadamente presenciaremos su poder personalmente. No es que tengamos otra opción, explicó el Hokage a regañadientes. Shikuchi asintió pesadamente incluso mientras ordenaba a miles de clones que actuaran como corderos sacrificiales y destruyeran las trampas mortales. Ahora podía entender por qué Naruto Namikaze había estado tan empeñado en salvarlos. La táctica empezó a funcionar incluso mientras los clones eran destruidos, pero también lo hicieron los sellos mortales, pues al no poder absorber el chakra de sus enemigos, brillaron intensamente por última vez. Al hacerlo, los clones supervivientes pudieron avanzar hacia las zonas marcadas. Fue lento y costoso y la visibilidad era casi nula con todo ese humo. Sus fuerzas continuaron avanzando hasta que la fuerza clon quedó completamente destruida, pero también lo fueron los sellos que drenaban chakra. Al no tener otra opción tras su muerte, Shikuchi ordenó a sus últimos guerreros civiles y feudales que avanzaran bajo el liderazgo de hábiles capitanes. Aún así, los hombres sabían que los estaban utilizando como chivos expiatorios, pero esa era la realidad de la guerra. Para sorpresa de todos, el primero de su escuadrón logró adelantarse a la oleada inicial de trampas destruidas sin mayor resistencia. Sin querer ignorar un regalo afortunado, el resto de la fuerza rugió triunfalmente y cargó hacia adelante. Y fue entonces cuando ocurrió el desastre. El campo de batalla brillaba lo suficientemente fuerte como para que todos, excepto los Uchiha y los Hyuga, apartaran la mirada. Unos momentos después, cuando finalmente recuperaron la visión, Shikuchi Nara vio a Shisui Uchiha extremadamente pálido. Todos se han ido. El líder de Nara, junto con su Hokage, se dio cuenta de que esas siniestras palabras eran ciertas al ver que ni un solo combatiente del ejército civil había sobrevivido. Simplemente habían desaparecido. Los sellos, maldijo Tobirama furiosamente, no se apagaron al consumir su parte de chakra. Hay alguien entre los Spartans que tiene control total sobre ellos. Cuando nuestras fuerzas avanzaron, detonaron la trampa. Con tanta energía liberada a la vez, todos se vaporizaron al instante, explicó Shisui con preocupación. Deseó no haber presenciado una masacre tan masiva gracias a su Sharingan. Siguiente oleada, avancen, ordenó Tobirama con frialdad. Señor segundo, pero... avance. Naruto estaba impresionado con la maestría de Kushina en Fuinjutsu, que había causado una buena cantidad de daño al enemigo, pero fue una victoria momentánea ya que el enemigo no iba a ceder esta vez, incluso después de perder unos pocos miles de hombres reales y todas sus fuerzas de clones. Pudo ver la fría voluntad de Tobirama frente a él cuando miles de shinobi, ahora desprovistos de sus aliados sacrificatorios, cargaron hacia ellos a la vez.
Comience nuestro bombardeo de artillería, anunció, recibiendo un asentimiento de Nagato, quien transmitió las órdenes a Hayate y sus hombres. Vio cientos de bolas de fuego enormes siendo lanzadas desde la cima de la colina hacia los enemigos que se acercaban. En otra prueba de la habilidad del enemigo y su determinación por aplastarlo, los shinobi de Iwagakure vieron los ataques entrantes y se convirtieron en un muro inquebrantable frente a los shinobi restantes de otras naciones. Juntos, crearon poderosos escudos de tierra en ambas manos que fueron suficientes para cubrir a 5 hombres. Con cientos de combatientes de Iwagakure, había escudos más que suficientes para proteger a los shinobi restantes de ser quemados vivos. Las bolas de fuego lanzadas por los Spartans se estrellaron sin causar daño contra la inexpugnable muralla de la tierra mientras los aliados continuaban avanzando valientemente. A ellos se unieron cientos de shinobi de Konoha que demostraron su propia destreza en el ninjutsu estilo fuego, contrarrestando eficazmente cualquier ataque enemigo restante incluso sin tocar su fuerza. Realmente impresionante, dijo Naruto respetuosamente. Hermano mayor, deja de fanfarronear sobre su maldita unidad. ¿Podemos relajarnos?, preguntó Nagato con sarcasmo. Naruto sonrió. Luchan con verdadero poder y unidad. Entonces nosotros también haremos lo mismo. Espartanos, desatar el infierno. Todos los hombres, independientemente de su facción, escucharon el monstruoso rugido de Naruto Namikaze antes de que realmente se desatara el infierno. Tobirama y sus subcomandantes observaron con horror y asombro cómo los numerosos búnkeres sobre la cima de la colina se iluminaban de repente con fuego de lanzakunai. Una oleada de más de 1000 proyectiles cayó sobre los shinobi aliados mientras cientos de hombres y mujeres comenzaban a morir. El ataque fue demasiado rápido y abrumador incluso para los escudos de tierra de los shinobi de Iwagakure, fueron los primeros en caer con tantos kunai golpeándolos que apenas quedó nada de sus cadáveres. Los que se cubrieron detrás de ellos también murieron antes de poder parpadear, ya que la lluvia de kunai los atravesó como un cuchillo cortando mantequilla. Con su primera línea masacrada, los del medio y la retaguardia quedaron completamente expuestos a los ataques de artillería del enemigo. Las bolas de fuego que previamente habían sido repelidas ahora caían sobre las filas aliadas y para agregar más insulto, los espartanos en la cima de la colina también comenzaron a desatar cientos de rocas más pequeñas de estilo terrestre que se transformaron en rocas gigantescas cuando alcanzaron al enemigo. Sabía que el enemigo sería fuerte, pero esto superó incluso sus expectativas más salvajes, ya que no solo la primera ola de shinobi, sino también la segunda y la tercera comenzaron a verse atrapadas en el masivo contraataque enemigo. Con cada momento que pasaba, cientos de personas morían, pero el fuego mortal de los búnkeres no disminuía en absoluto. ¿Qué tipo de potencia de fuego han traído?, preguntó Shisui con horror. Debemos seguir avanzando pase lo que pase. Tobirama hizo una mueca ante la valiente pero estúpida sugerencia de Unakimichi, aún así vio a varias unidades valientes de shinobi cargar hacia adelante usando sus armas, ninjutsu y cualquier otra cosa para salvarse. Apenas pudieron avanzar 100 metros antes de ser masacrados sin piedad bajo el incesante fuego de kunai desde los búnkeres de la cima de la colina. Algunas unidades se creyeron más inteligentes y recogieron los cuerpos de sus compañeros muertos cercanos para usarlos como escudos de carne. Brutales pero efectivos, pues lograron avanzar más mientras sus camaradas muertos soportaban la brutal potencia de fuego del enemigo. Alguien en esa fuerza tenía un líder verdaderamente eficaz, pues ese pelotón creó una barrera y se cubrió tras ella cuando los cuerpos de sus camaradas muertos ya no pudieron protegerlos. Quedaron inmovilizados, pero la potencia de fuego espartana no pudo hacerles daño detrás de la cubierta de la barrera, ya que los kunai simplemente rebotaron cuando fueron golpeados contra ella. Finalmente habían creado una especie de cabeza de playa. Otros pelotones de las fuerzas aliadas vieron instantáneamente el valor de la táctica inteligente y muchos de ellos encontraron shinobi dentro de sus filas que podían replicar la barrera para sus unidades. Ahora había un muro entero de pelotones shinobi de cientos de integrantes cargando cada vez más cerca hacia las posiciones enemigas. Los espartanos que disparaban desde los búnkeres se detuvieron cuando vieron que sus ataques eran fácilmente desviados. Fue entonces cuando Tobirama vio por primera vez a su hijo en toda la mañana, cuando emergió del búnker en el centro y golpeó su mano contra el suelo. Estilo tierra. Onda de choque. Los comandantes aliados hicieron una mueca cuando la montaña empezó a temblar, incluido el suelo bajo los pies de los pelotones que avanzaban protegidos por barreras.
Fue el turno de Naruto de sorprenderse al ver a cada miembro de los pelotones que avanzaban dándolo todo para asegurar que quienes sostenían las barreras en sus filas se mantuvieran en pie y mantuvieran el Fuinjutsu. Esto ralentizó su avance, pero los mantuvo con vida por más tiempo. Naruto cerró los ojos y concentró sus poderes sensoriales en los shinobi de los pelotones que sostenían esas barreras para sus camaradas. Fue fácil detectarlos considerando que irradiaban tanto chakra en sus esfuerzos. Estilo tierra. Lanzas trueno. Sonrió cuando el suelo bajo los pies de cada shinobi en el pelotón enemigo que mantenía esas barreras se transformó en púas mortales que los atravesaron limpiamente, cortándolos por la mitad. Las barreras se derrumbaron instantáneamente, para horror de los pelotones enemigos restantes, que ahora estaban muy cerca de las posiciones enemigas y sin ninguna defensa inmediata. Fuego. La firme orden de Naruto reinició el fuego mortal desde cada búnker ocupado por espartanos mientras cada luchador enemigo era asesinado sin dudarlo mientras sus gritos agonizantes horrorizaban al resto de sus camaradas colina abajo. 12 horas después. Tobirama sintió un gran desánimo al ver que la batalla de la colina del tigre se había convertido en la batalla más difícil y costosa de su vida. Ya había perdido a casi 10.000 valiosos combatientes y aún estaba a unos cientos de metros de alcanzar las líneas enemigas. El enemigo no había perdido un solo combatiente, lo que demuestra su posición superior y su brillante comandante. Cada nación intentaría desesperadamente imitar el programa espartano en sus propias naciones después de presenciar el verdadero poder de las fuerzas especiales de Uzu ese día. Pero incluso esos orgullosos luchadores tenían un límite y esto se notaba cuando el fuego de kunai desde los búnkeres, que había sido una lluvia interminable durante medio día, ahora se estaba volviendo más pequeño y más preciso a medida que el sol comenzaba a ponerse en el cielo. No fue él el único que se percató del crucial avance. Se están quedando sin munición de lanzakunai y se concentran solo en las unidades que se acercan más a sus posiciones. Al principio apuntaban a todos los cazas del campo de batalla, se dio cuenta Sakumo con una sonrisa de alivio. No puedo sacrificar más y más luchadores así. Es hora de ejecutar la idea de Shikuchi y Danzo, dijo Tobirama con seriedad. El Hokage estaba intrigado de que Danzo, de entre todas las personas, hubiera ideado una táctica tan inteligente, y solo se enfureció momentos después cuando se dio cuenta de por qué el luchador Shimura no había sugerido antes tal táctica. Porque eso lo pondría en primera línea para ejecutarlo y no quería morir rápidamente. Solo ahora, cuando el poder del enemigo había comenzado a disminuir, Danzo reunió el coraje para actuar cuando era más seguro para él y la oportunidad perfecta para robar la gloria. Miles murieron, Danzo. ¿De verdad consideras que tu vida es más importante que la de ellos? Fue otra razón por la que no podía permitir que el pequeño imbécil quedara impune después de esta guerra y aplastara por completo sus ambiciones de ser Hokage. Pero por ahora, el hombre era útil y si moría, Tobirama consideraba la muerte del cobarde otro favor que le debía a su hijo. Nos estamos quedando sin, hermano. Informó Nagato preocupada. Haz que tus disparos cuenten, manténlos alejados de nosotros por 1 o 2 horas como máximo porque después de eso será un combate cuerpo a cuerpo y hay muchos más de ellos que nosotros. Respondió Naruto rápidamente. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tuvimos que usar demasiadas balas para mantenerlos completamente acorralados y masacrados durante medio día. Solo nos quedan los últimos miles de disparos, maldijo Kasumi, su mejor tirador y experto en municiones, por el canal de comunicación. ¿Qué coño es eso? Su conversación se interrumpió cuando los aliados desató un nuevo monstruo en el campo de batalla. Era una quimera elefantiásica verdaderamente monstruosa sobre la que Danzo Shimura se alzaba con una sonrisa desgarradora en su feo rostro. El rugido de la bestia hizo estremecer a muchos. No sé a quién considerar feo. ¿A la invocación o a quién la lanza? Bromeó Kusina divertida por el canal de comunicación. Danzo, eres mucho más feo que tu mascota. Naruto rugió su insulto por todo el campo de batalla para que todos lo escucharan, provocando risas de la mayoría de los espartanos e incluso de algunas fuerzas aliadas, haciendo que Shimura mirara asesinamente al búnker de donde había venido ese insulto. «Destrúyelos, Bakú», susurró furioso. Nagato le dirigió a su hermano una mirada de reproche que el rubio ignoró mientras los Spartans reiniciaban su letal fuego de lanzadores de kunai, solo que esta vez cada proyectil estaba siendo absorbido por un vórtice invisible de viento que giraba sobre la boca de la horrible criatura.
no fue lo único que quedó atrapado en el tornado emergente, ya que cientos de cadáveres aliados cercanos también comenzaron a flotar en el aire en una danza mortal. Naruto sintió el peligro y sus ojos se abrieron con horror cuando la bestia rugió antes de arrojar todo el vórtice de regreso a sus posiciones. Kushina, barrera. Tobirama no lo podía creer. El mismo sentimiento fue común entre todos los demás comandantes cuando el monstruo Baku desató un ataque devastador contra el enemigo que les hizo crear una barrera repentina que los protegió de lo peor del daño. Pero al hacerlo, le dieron a los aliados un tiempo crítico. En todo el campo de batalla se ejecutaron docenas de jutsu de invocación mientras una horda de animales y monstruos de todo tipo fueron llamados a los reinos de los hombres. Había perros, gatos, águilas, halcones, serpientes, ranas y hasta 5 malditos elefantes. Todas sus ruedas apuntaban en una misma dirección, el centro del enemigo. Ni un instante después, las bestias cargaron hacia adelante con la intención de destrozar la barrera debilitada con fuerza bruta. Los espartanos también percibieron el peligro cuando docenas de ellos saltaron de la seguridad de sus búnkeres para avanzar y defender la barrera con todas sus fuerzas. Cualquier cosa menos que eso y el ejército de bestias y monstruos los destrozaría. El estratega Enel sabía que incluso en esa situación tan difícil, los espartanos encontrarían una forma de defenderse, pero eso estaba bien porque el verdadero golpe vendría después. Fiel a su predicción, mientras los espartanos mantenían la barrera que los protegía de la ira de Bakú, un nuevo acontecimiento tomó a los aliados por sorpresa. Cientos de Zetsu emergieron del suelo bajo los pies de Baku y comenzaron a atacarlo por todos lados. El monstruo rugió de dolor e ira mientras masacraba a los Zetsu sin piedad, mientras Danzo eliminaba rápidamente a muchos enemigos con sus ataques de ninjutsu de viento y kenjutsu. Sin embargo, cada vez surgían más Zetsu, no solo alrededor del dúo, sino también en el campo de batalla, sobre todas las demás criaturas invocadas. La brutal carnicería continuó durante casi varios largos minutos con los Zetsu muriendo por miles junto con todas las criaturas invocadoras de los aliados. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Naruto maldijo al ver morir a tantas de sus tropas en una acción desesperada para impedir que el ejército aliado arrasara con sus posiciones. Mantuvo la línea, pero incluso según el cálculo inicial, había perdido más de 5000 Zetsu al matar a todas esas criaturas invocadoras, si sus poderes sensoriales eran precisos. Sabía que esto iba a suceder tarde o temprano, pero su llegada señaló que la realidad los alcanzaría muy pronto. Su angustia no terminó cuando docenas de Nara dieron un paso al frente y usaron el infame ninjutsu estilo sombra de su clan para usar una técnica que a menudo había usado contra sus enemigos. La verdad era que había demasiados cuerpos esparcidos por toda la montaña, la mayoría de ellos aliados, pero también un número creciente de defensores terrestres en la forma de Zetsu. Los Nara, con su perversa sabiduría, usaron toda la masa disponible para alzarse de nuevo, como marionetas sin vida bajo el control de sus sombras. Eran miles, tantos sus propios soldados que ahora cargaban con fuerza contra ellos. El enemigo quería romperles la moral haciéndoles matar a compañeros que habían muerto salvando sus vidas momentos atrás, mientras también gastaban sus preciosas y menguantes rondas de lanzadores de kunai en combatientes de ambos bandos que ya estaban fallecidos, salvando así a los verdaderamente vivos de enfrentarse a las armas destructivas hasta cierto punto. Fue una táctica brillante aunque algo carente de honor, pero ni Naruto ni los aliados tenían nada de eso en esta guerra que se libraba por el futuro de la humanidad. Vio la tristeza en los ojos de la mayoría de los espartanos al ver a sus propios camaradas siendo utilizados contra ellos, pero sus armas se levantaron una vez más incluso con corazones pesados porque eran soldados primero. ¿Deberíamos usar ninjutsu, hermano mayor?, preguntó Nagato en silencio. No, ahorra fuerzas. Necesitaremos todo el chakra y la energía cuando atraviesen nuestras líneas pronto. Usa los lanzakunai para acabar con nuestros camaradas y los aliados muertos. Ya están muertos, así que incapacítalos golpeando los puntos críticos que les proporcionen movilidad, instruyó Naruto, con una voz desprovista de emoción, pues no quedaba espacio para ninguna si quería salvar a los que aún estaban vivos bajo su mando, tanto Spartan como Zetsu. Parece que la mayor parte del clan Nara está dirigiendo este ataque, se están preparando más oleadas, advirtió Hayate desde su posición en la cima más alta de la colina del Tigre. Los espartanos ya habían comenzado a sacar de su miseria a sus antiguos compañeros, pero muchos sintieron la pura rabia dentro del corazón de Naruto al presenciar el resultado de sus órdenes.
Miró el sol poniente en el cielo que desaparecería en pocos minutos dejando las tierras nuevamente en oscuridad. Hayate, dame la posición exacta de todos los Nara en el campo de batalla. La orden fue obedecida y la información se transmitió rápidamente en los siguientes instantes, pero Hayate abrió los ojos de par en par, conmocionado, al oír sus siguientes órdenes, incluso mientras solicitaba obedientemente a los combatientes de la unidad aérea que apuntaran sus lanzakunai al campo de batalla. A diferencia del resto de los Spartans, se les había otorgado un arma especial única. Uno firmado personalmente por su líder. Naruto, ¿qué vas a hacer?, preguntó Kushina con cautela. Esto no puede continuar para siempre, ni deberíamos castigar a los bastardos de Nara por sus acciones, respondió Naruto con frialdad. Hermano, cuando este sol se ponga, también lo hará la fuerza del clan Nara para siempre. Shikuchi Nara se sentía satisfecho con el progreso de sus fuerzas, pues finalmente habían ganado terreno, infligiendo bajas significativas al enemigo. Esto había supuesto el coste de muchas vidas y su honor, pero era un precio que debía pagarse por la victoria. Los espartanos se vieron obligados a usar sus letales lanzadores de kunai para detener a los combatientes que ya estaban muertos. Pronto se quedarían sin munición y el resto del ejército aliado, que los superaba aún más en número, los aplastaría. Frunció el ceño cuando vio al enemigo lanzando docenas de bombas de humo por el campo de batalla creando aún más caos, pero eso no detendría a los miembros de su clan porque sabían dónde estaba el enemigo y pronto sus secuaces cumplirían sus órdenes. Sin embargo, Tobirama se puso pálido mientras miraba rápidamente al jefe del clan Nara. Retira a tus hombres del clan. Estamos ganando, señor segundo. La estrategia está funcionando, dijo Shikuchi con calma. Maldito seas, hombre. Retira a los Nara o morirán todos. Mientras cumplía las órdenes a hombres más rápidos que obedecerían, Tobirama vio como un grupo aislado de espartanos disparaba docenas de kunais desde lo alto de la colina del Tigre. Probablemente eran sus unidades aéreas, que habían participado antes. Los proyectiles desaparecieron en el campo de batalla lleno de humo y fue entonces cuando comenzaron los gritos espeluznantes. Shikuchi se congeló cuando reconoció que eran los de su propio clan. Es el jodido Naruto. Mátalo. Es demasiado rápido. No podemos ver. Mientras los Nara eran masacrados uno tras otro, un hombre en el ejército aliado lo encontró la oportunidad perfecta. Su estrategia había funcionado a la perfección, pero el riesgo que corrían los Nara al estar al frente para ejecutarla les había pasado factura, ya que Naruto Namikaze les hizo sufrir mucho. Sin embargo, Onoki tuvo que reconocer que las muertes de Nara no serían en vano, ya que habían obligado a Naruto a salir de la seguridad de sus líneas solo una vez más para neutralizar la siguiente mayor amenaza para la supervivencia de su ejército. Era una prueba de que su situación se estaba deteriorando y que muy pronto solo empeoraría. A diferencia de su encuentro anterior, que había tomado a Onoki por sorpresa con la repentina carga del rubio, esta vez el Tsuchikage lo había esperado y se preparó en consecuencia. Esperó hasta que pudo sentir que solo quedaban 2 Nara en el campo de batalla, cuando el conteo bajó a 1 más. Él disparó. El rayo del estilo partícula impactó con precisión, primero atravesando al último luchador Nara y una fracción de segundo después atravesando el pecho de Naruto Namikaze mientras se teletransportaba para acabar con el enemigo y no podía moverse ni teletransportarse ya que el devastador rayo ya había sido disparado y sincronizado al milisegundo. El humo se disipó, para alegría del ejército aliado y horror de los Terran, todos vieron a Naruto tropezar varios pasos hacia atrás y toser sangre mientras miraba el considerable agujero en la parte superior de su pecho. Onoki regresó rápidamente a la seguridad de sus fuerzas y sintió una gran satisfacción al ver a Naruto caer de rodillas con dolor. Tobirama permaneció en silencio, horrorizado, y vio a su hijo gravemente herido mirando al ejército aliado con una mirada desafiante e implacable. Su padre interior estaba mortificado, pero su comandante interior comprendió lo que ese instante realmente significaba. Incluso un monstruo como él puede sangrar, dijo Shikuchi Nara con un odio apenas disimulado. Antes de que alguien pudiera reaccionar más, Naruto se teletransportó de regreso a la seguridad de sus líneas. Fue la señal para continuar la batalla, pero esta vez las fuerzas aliadas estaban aún más decididas porque podían ver que el enemigo había comenzado a desmoronarse lenta pero seguramente. Paso Karakan. Inoue Namikaze hizo una mueca al observar la brutal aniquilación de sus fuerzas a cada instante.
Había marchado con un ejército de 30.000 Zetsu y la capitana Reika Uzumaki a su lado para enfrentarse al enemigo que intentaría llegar a su base por esta ruta más larga. Habían llegado rápidamente y se habían encontrado con una valiente resistencia por parte de las fuerzas terrestres, hasta que Hashirama Senju llegó al campo de batalla. Su Zetsu había resistido bien, infligiendo un buen número de bajas a los samuráis que constituían la mayor parte del ejército enemigo y sufriendo pérdidas igualmente lamentables a cambio. ¿Hashirama había cambiado todo eso? Ella vio que ahora quedaba menos de la mitad de su ejército y ni siquiera ellos estaban en la mejor forma ya que el enemigo había lanzado su próximo ataque. Cómo deseaba que algunos espartanos estuvieran allí para apoyarlos, pero sabía que les esperaba una batalla aún más dura, pues el enemigo no era más que una fuerza de distracción. Aún así, al ritmo actual, ¿eran lo suficientemente fuertes como para aniquilarlos a todos? Señora Segunda, por favor, use las reservas especiales. Nos están masacrando, exclamó Reika Uzumaki desesperada, mientras corría hacia ella desde la línea del frente. Inoue dudó. Madara le había enseñado la técnica Edo Tensei, utilizada por el propio Tobirama para revivir a Hashirama y a algunos otros que se usaban contra ellos. Era un jutsu despreciable si caía en las manos equivocadas, pero no podía negar que también se había usado para revivirla a ella y a los Spartans antes de que Madara los devolviera por completo a la vida con los poderes de su Rinnegan. ¿Pero realmente podía rebajarse a usar medios tan astutos? Naruto le había dicho que solo los usara cuando la derrota fuera inminente, y ella sentía que sin duda podría marcar la diferencia. Sin embargo, mientras observaba el aterrador poder de Hashirama Senju mientras masacraba a cientos de sus Zetsu, supo que ninguno de sus luchadores sería capaz de detener a ese hombre. No son lo suficientemente fuertes para derrotar a Hashirama. Pero sé algo que sí lo es, dijo Inoue con calma. ¿Qué pasa?, preguntó Reika vacilante, sin gustarle la tranquila resignación que apareció en los ojos de su líder. Sello de la muerte del segador. Reika hizo una mueca, pues era una de las técnicas más secretas y poderosas aprendidas por cada Kage de su nación, para usarla en el momento más desesperado de su nación. Inoue solo había sido Kage por muy poco tiempo, pero se habían respetado las tradiciones y se le había otorgado el conocimiento necesario. También era posible que esta técnica hubiera sido impartida a un grupo selecto de espartanos, pero Reika dudaba que muchos lo supieran con seguridad. Sé que no habría mucha diferencia si usáramos el Edo Tensei contra nuestros enemigos, como ellos lo están haciendo con nosotros. Ambos bandos han cometido atrocidades, pero debemos detener esta locura de alguna manera. Es una tontería, pero en nuestra hora final, debemos ser mejores que quienes se nos oponen. Eso significa plantar cara y luchar con nuestras propias fuerzas siempre que sea posible, explicó Inoue con paciencia, mientras se preparaba para la batalla. Honorable, mi señora, respondió Reika con una sonrisa de admiración, ganándose una risa amarga de la rubia. El honor nos costará la vida en esta guerra, pero entiendo lo que hay que hacer y conozco los medios para detener a Hashirama. Mis hijos no querrían esto, pero es necesario para nuestra victoria en esta guerra y para el futuro de Uzushigakure y su gente. Si caigo, tú estás al mando y debes defender este paso hasta el último luchador, ordenó Inoue con seriedad, mientras empuñaba una espada. Los sostendremos mientras tengamos aliento, señora Segunda. Luego nos uniremos a usted, prometió Reika. Al girarse para reincorporarse a la batalla, Inoue abrió los ojos de par en par al percibir una nueva presencia. Se le encogió el corazón al presenciar un ejército enorme que avanzaba como un maremoto por el mismo pasaje por el que habían salido Hashirama y sus fuerzas. La desesperación se apoderó de su corazón porque ahora sabía que incluso si Edo Tensei era utilizado para detener a Hashirama, sus fuerzas restantes serían masacradas muy pronto por estos recién llegados. La derrota finalmente había llegado a su puerta. Hashirama se vio obligado a detener su implacable avance hacia el centro enemigo, donde su comandante dirigía la batalla. La resistencia allí era muy débil, incluso si el enemigo contaba con más fuerzas, como Zetsu. Pero no eran verdaderos luchadores, ciertamente no podían competir contra un shinobi del nivel Kage. Los únicos que tenían una remota posibilidad de detenerlo podrían haber sido el poder combinado de los espartanos con Naruto a su lado, pero estaban ocupados en otra parte luchando por su propia supervivencia. Para su crédito, incluso en la muerte y frente a una derrota inminente, sus enemigos habían luchado con valentía y honor.
Incluso cuando mató a cientos de ellos, más Zetsu se unieron para defender el paso y murieron tan valientemente como los que estaban antes que ellos sin dudarlo. Ninguno de ellos retrocedió ni se hizo atrás cuando él fue por ellos, incluso si palidecieron de absoluto terror. Sabían que no tenían ninguna posibilidad de derrotarlo y aún así trataron de contenerlo mientras estuvieron vivos. Hashirama sabía que ellos eran el enemigo, aquellos que servían a Madara y que habían secuestrado a su esposa, aquellos que amenazaban con destruir el mundo shinobi que había creado con tantos sacrificios, pero no podía evitar respetar su devoción a su causa, a esa bandera de la Federación Terran sostenida por uno de los suyos en una posición más alta. Señor Mifune, pronto tendremos compañía, le informó al líder samurái que luchaba a su lado. ¿Refuerzos? El señor Tobirama nunca dijo que enviaría a alguno a menos que lo pidiéramos, aunque, a juzgar por el aspecto de esta batalla, no es que los necesitemos, dijo Mifune con una mueca, pues todos sabían que se trataba de una masacre unilateral. Juntos, los dos hombres mayores miraron al ejército que se acercaba y los ojos de Hashirama se abrieron cuando finalmente logró sentir claramente sus firmas de chakra. Ni un momento después, la bandera de Kirigakure fue izada en múltiples secciones de la masiva fuerza que se acercaba. Me sorprende que hayan logrado poner orden en su casa y recobrar el sentido común tan pronto, dijo Mifune con incredulidad. Hashirama sintió un profundo dolor al ver a hombres que coincidían con la descripción de los 7 espadachines ninja avanzar al frente de ejército. El que los lideraba parecía ser un joven del clan Ozuki. Maigetsu Ozuki miró fijamente a los dos enemigos que luchaban frente a ellos, incluso un idiota podría decir que los camaradas de Naruto estaban en mal estado y que su derrota era segura. No pudo evitar sonreír al darse cuenta de que los dioses aún no habían abandonado a esos guerreros cuando sus exploradores informaron sobre 2 batallas masivas que ocurrían en diferentes lugares. Paso Karakan y Colina del Tigre. La mayoría quería ir directamente hacia la Colina del Tigre, donde Tsukage estaba luchando por su vida, pero estaba lejos, mientras que el paso Karakan estaba más cerca de la ruta continental por la que habían llegado. No importaba cuánto quisieran todos salvar a Naruto, la doctrina dictaba que no podían dejar morir a aliados desesperados ni dejar enemigos a su retaguardia que pudieran darse la vuelta y atacarlos si simplemente hubieran ido directamente hacia la Colina del Tigre. Miró a sus compatriotas que estaban listos para la batalla y no pudo evitar hacer una mueca secreta. Naruto casi había convertido en una tradición dar discursos inspiradores antes de liderar sus ejércitos en la batalla, liderando la carga desde el frente. Maigetsu no tenía ningún problema en liderar a sus hombres desde el frente. Era lo que Naruto les había enseñado a todos sus generales. Pero dudaba de su capacidad para inspirar a los hombres con palabras, pues esa era una habilidad que solo Tsukage dominaba. Su esposa, Aku, le dedicó una sonrisa alentadora mientras los otros 7 espadachines ninja asentían respetuosamente. Maigetsu se preguntaba qué pensaría su padre de él en ese momento. ¿Estaría orgulloso o al menos contento con la persona en la que se había convertido? Naruto probablemente diría que sí, pero Maigetsu no lo sabía. Escuchó al ejército de Kirigakure rugir mientras desataba su preciada espada. Él no era su padre ni Naruto, pero podía honrarlos a ambos a su manera. No tengo ningún interés en capturar viva a ninguna de estas hienas. Mátenlas a todas, ordenó con frialdad, ganándose firmes asentimientos y sonrisas feroces de todos los guerreros Kiri. Miró a sus hombres y dijo que lo único que importaba, la única razón por la que habían llegado hasta allí. Por Naruto. Por Naruto. Inoue Namikaze se quedó inmóvil por un instante, conmocionada, al oír el rugido ensordecedor de todo el ejército de Kirigakure. A su lado, Reika Uzumaki también tenía los ojos abiertos de par en par, incrédulos, pero por una razón diferente. El segundo Uzukage lo vio un momento después y se sorprendió aún más al ver a miles de luchadores Uzumaki avanzar bajo el mando de Hanzo Uzumaki, el primer Uzukage. Uzu vino por nosotros, susurró Inoue con voz temblorosa, sin poder evitar que las lágrimas de alegría llegaran a sus ojos. Fue una vista que ella nunca olvidaría, ni tampoco sus enemigos, ya que por primera vez en la historia todo el ejército de Uzushigakure había marchado más allá de sus tierras con toda su fuerza. Si la declaración del ejército de Kirigakure había roto la moral de sus enemigos, el grito de guerra de Hanzo Uzumaki hizo que Hashirama diera un paso atrás. Por nuestros espartanos. Nuestros hijos.
El rugido de aprobación del ejército de Uzumaki fue más fuerte incluso que el del ejército de Kirigakure, lo que hizo que Reika e Inoue se rieran con lágrimas de felicidad porque sus compañeros de clan siempre habían sido un grupo alborotador. Pero nadie podía dudar de su lealtad a los suyos y lo habían demostrado hoy. Inoue sonrió junto a sus 15.000 zetsu al darse cuenta de que ahora superaban en número al enemigo casi 3-1. Y lo que era más importante, el enemigo estaba atrapado por ambos lados y no tenía otra ruta de escape. Ella levantó su propia espada haciendo que las fuerzas del ejército enemigo se estremecieran cuando vieron a miles de zetsu emergiendo a su lado con sonrisas salvajes. El grito de guerra de Inoue fue correspondido por el ejército combinado de Kiriuzu. Cargar. Hashirama Senju había visto más batallas que cualquiera de sus aliados en todo este campo de batalla. A diferencia de su hermano, no era un táctico, pero podía decir que esta batalla estaba prácticamente terminada cuando dos ejércitos cargaron hacia sus fuerzas superadas en número desde ambos lados. Todo el campo de batalla rugía con un solo grito de sus enemigos. Para Naruto. Habían recorrido todo ese camino para luchar y morir por un hombre. Hombres y mujeres inferiores no podían inspirar semejante lealtad. Naruto el Grande, parecería que el título quizás fue bien merecido después de todo. Para su crédito, sus samuráis y shinobi de las fuerzas especiales se unieron valientemente a las urgentes órdenes de Mifune y se prepararon para el ataque. Los primeros en caer sobre ellos fueron Inoue Namikaze y su ejército Zetsu. Los defensores, previamente resignados, se animaron y lucharon con una ferocidad que hizo temblar a muchos aliados. Mifune estaba luchando duro para proteger ese frente, pero era solo cuestión de tiempo. Entonces, Hashirama y algunas de sus unidades shinobi, junto con varios miles de samuráis, se giraron para enfrentar a las hordas que atacaban desde Kirigakure y Uzushiogakure. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a docenas y docenas de shinobi de Kirigakure surcar los cielos, al igual que los espartanos bajo el liderazgo de unos pocos espadachines de los 7 ninja. Sabía que Tobirama era quien controlaba su forma Edo Tensei. Incluso su hermano le había dado libre albedrío la mayor parte del tiempo para hacer lo que quisiera. El segundo Hokage también se habría dado cuenta, a través de Hashirama, de lo sucedido. El mayor Senju demostró que tenía razón cuando escuchó la voz de su hermano hablarle en secreto. Esta batalla está perdida, no puedo arriesgarme a que te capturen o deshagan el Edo Tensei, dijo Tobirama con voz resignada. No me detengas, Tobirama. 20.000 de nuestras fuerzas morirán aquí si no les ayudo a detener al enemigo, argumentó Hashirama con fiereza. ¿Cómo podía su hermano esperar que dejara morir así a sus aliados? No subestimes a los Uzumaki, hermano mayor. Sí, les infligirás grandes pérdidas, pero al hacerlo también les darás una oportunidad para capturarte o sellarte. Si eso sucede, estamos perdidos. Tú solo piensas en una batalla, yo pienso en toda la guerra, defendió Tobirama con enojo. ¿Las cosas también van mal en tu frente?, preguntó Hashirama con tristeza. Peor aún. La resistencia es demasiado fuerte. Necesitaremos tu poder para romper sus defensas por completo. El paso Karakan siempre fue un ataque de distracción. Si ganamos en la colina del Tigre, aún tenemos esperanza de llegar a Mito a tiempo y arrebatar la victoria de las fauces de la derrota, aconsejó Tobirama. Pero nuestros hombres aquí, susurró Hashirama con tristeza, su sacrificio será recordado y honrado. Hashirama suspiró sabiendo que la discusión había terminado y que, por mucho que quisiera oponerse, su hermano tenía razón. No se atrevió a mirar a sus compañeros a la cara antes de que su hermano lo teletransportara. Mifune fue testigo de lo que muchos de sus luchadores llamaban una verdadera traición, pero el comandante y el samurái en él sabían que era una decisión despiadada pero táctica por parte de Tobirama. Dudaba que los samuráis, obligados por el honor, hubieran sido capaces de hacer lo mismo si se les hubiera puesto en el mismo barco. Por eso eran diferentes de los shinobi y seguirían siéndolo. No tenemos ninguna oportunidad. Los hombres se desesperaban a medida que el enorme ejército de Kiriuzu se acercaba cada vez más, mientras el ejército terrano, liderado por Inoue Namikaze a sus espaldas, ya atacaba con todas sus fuerzas. Este ya se había retirado de ese flanco, consciente de que sus habilidades eran muy necesarias en el frente al que se abalanzaba el enemigo, más grande y letal. Un suspiro cansado escapó de sus labios mientras se encontraba frente a su ejército de samuráis y las pocas unidades shinobi que quedaban para valerse por sí mismas. El líder de la nación samurái levantó su espada y marchó valientemente hacia una muerte segura.
Una sonrisa sombría se dibujó en su rostro cuando escuchó miles de espadas y armas siendo levantadas por sus desanimados pero valientes hombres mientras se reunían detrás de él para enfrentar su fin. Una hora después, Mangetsu observó cómo las últimas resistencias enemigas eran aplastadas con despiadada eficiencia por sus fuerzas combinadas. Los aliados habían luchado con gran valentía, pero 20.000 combatientes no pudieron defenderse por mucho tiempo contra un ejército de casi 60.000 que los atacó desde ambos bandos en un mortífero ataque de pinza. Los samuráis no fueron rival para los shinobi de Kirigakure y Uzushigakure, las unidades Zetsu de Inoue Namikaze crearon aún más caos entre sus líneas sellando su derrota. Sus fuerzas y las de sus aliados también habían sufrido cerca de 2.000 pérdidas en la batalla, pero habían infligido bajas 10 veces más a su enemigo y logrado la victoria total. Su próxima batalla no sería tan fácil porque el enemigo sabría de su llegada y tendría un ejército más grande para defenderse. Miró al líder de la nación samurái, golpeado y herido, obligado a arrodillarse ante él. Luchó con honor y mató a 30 de nuestros hombres. ¡Qué cabrón!, dijo Zabuza con sinceridad. Mifune miró al joven jefe del clan Ozuki y, para su crédito, no se inmutó cuando Mangetsu lo miró fijamente. Al observar el campo de batalla, pudo ver que ni un solo guerrero quedaba en pie. Los moribundos eran rescatados sin esfuerzo de su miseria por las aguerridas fuerzas de Kirigakure. Has luchado bien, señor Mifune. Tus aliados te abandonaron en el momento de necesidad. ¿Rendirse o morir, cuál será tu elección?, preguntó Mangetsu con franqueza. Muerte, respondió Mifune sin pestañear. Mangetsu quedó impresionado con la respuesta porque habría elegido la misma si la situación hubiera sido a la inversa. ¿Cómo?, preguntó respetuosamente, ganándose una sonrisa de alivio del líder samurái por al menos tener la opción de elegir su final. Seppuku. La antigua tradición de los samuráis de quitarse la vida para compensar sus fracasos o incompetencia era una práctica que incluso Mangetsu respetaba, aunque no estaba completamente de acuerdo con ella. Entonces muere con honor y únete a tus hombres. Nos volveremos a encontrar algún día, ojalá no como enemigos, aceptó Mangetsu. Naruto te enseñó bien. Los 7 espadachines ninja se sorprendieron bastante al escuchar eso, lo que hizo que el líder samurái diera un suspiro cansado. Lo que él o sus cómplices hicieron en Iwagakure no es algo que pueda aceptar, junto con algunas cosas cuestionables de su pasado. Aún así, sabía que los shinobi de su nación no eran más que bárbaros sin unidad ni disciplina en el pasado, pero las cosas han mejorado mucho bajo el mando de Naruto. No solo les enseñó tácticas, sino también cuándo actuar con valentía y honor. Entiendo por qué vinieron aquí y lo arriesgaron todo por él. No me arrepiento de mis acciones ni decisiones, y me alegro de que mi fin haya sido a manos de un enemigo digno. Es todo lo que un samurái podría desear, explicó Mifune con sinceridad. Luchamos por nuestros Kage, de la misma manera que tus hombres lucharon por ti hasta su muerte, respondió Aku con confianza. La lealtad es el poder más fuerte y la mayor debilidad. El líder samurái no dijo nada más antes de tomar su propia espada ofrecida por Kisame con un gesto de agradecimiento. Inoue Namikaze y Anzo Uzumaki se habían unido a los líderes de Kirigakure para observar en silencio cómo Mifune se quitaba la armadura y colocaba la punta de su espada en su abdomen con una fría determinación que los hizo temblar. Vieron a Mangetsu avanzar para colocarse detrás del líder samurái y tomar la espada de un samurái caído que le ofreció uno de sus hombres. Mifune le devolvió un gesto de agradecimiento antes de respirar hondo y hundirle la espada en el abdomen con un gruñido ahogado de dolor. Inoue se estremeció, pero no apartó la mirada mientras el líder samurái le abría el abdomen lenta pero eficientemente, mientras la sangre se acumulaba en el suelo. La espada de Mangetsu llegó rápidamente, decapitando al hombre y evitando que sufriera más por su vergüenza. Para sorpresa de los luchadores Uzumaki, vieron a Mangetsu colocar respetuosamente la espada con la que había matado a Mifune a los pies del hombre muerto antes de regresar hacia sus hombres. Entierren a los enemigos muertos con todos los honores, lucharon bien como verdaderos guerreros. Se les dará un lugar respetable para descansar, ordenó Mangetsu. Anzo Uzumaki no estaba del todo de acuerdo con la decisión, pero tuvo que admitir que hablaba bien de sus aliados que sabían cuándo ser fuertes y respetuosos al mismo tiempo. Podía ver un Kage en formación en la forma de Mangetsu Ozuki, nunca sería Naruto pero sus hombres parecían respetarlo mientras avanzaban para cumplir sus órdenes sin dudarlo. Entonces el niño se volvió hacia ellos.
Guardaremos un minuto de silencio en honor al señor Mifune, dijo Mangetsu con decisión. Inoue asintió y Anzo hizo lo mismo, incluso ofrecieron saludos respetuosos mientras los restos mortales del líder samurái muerto eran llevados con todos los honores para un entierro apropiado. Una vez hecho esto, Mangetsu los miró con feroz determinación. ¿Cuánto tardaremos en llegar a la colina del tigre desde aquí? Hashirama escapó y les habría advertido de lo que pasó aquí, señaló el líder del clan Ozuki. Lanzarán un ataque total para aplastar a los defensores allí, porque nadie querría quedar atrapado entre dos ejércitos después de esto, dijo Aku con honestidad. Un día, menos si marchamos a toda velocidad, pero cansaría a los hombres. Marcharon aquí con toda prisa, les vendría bien un descanso, aconsejó Inoue. Mangetsu suspiró pero miró la condición de sus tropas desde todos los lados, la mayoría de ellos estaban cansados después de una marcha tan larga y rápida seguida de una batalla brutal, los Zetsu no estaban mejor después de haber luchado contra el enemigo durante bastante tiempo hasta que llegaron refuerzos. Pero Naruto no tenía mucho tiempo y eso era todo lo que importaba. ¿Puedes teletransportarnos a todos a la colina del tigre? ¿Me han dicho que puedes usar la técnica de teletransportación como tu hijo?, preguntó Mangetsu, incapaz de creer que estaba hablando con la madre de Tsukage. Si bien ella era poderosa por sí misma, su hijo era algo más. Su respuesta confirmó los pensamientos de Mangetsu. No soy tan hábil como mi hijo en ese campo. Como mucho, puedo teletransportar a algunos usando el marcador que mis hijos y los espartanos tienen de mi lado, dijo Inoue con tristeza. Los 7 espadachines ninja parecían decepcionados, pero sabían que la suerte solo estaría de su lado hasta cierto punto. Muy bien, una vez que el enemigo y los nuestros estén enterrados, los hombres descansarán un máximo de 2 horas. Después, Zabuza y Kisame llevarán nuestras unidades aéreas para llegar rápidamente a la colina del tigre, mientras que el resto de nosotros hará una marcha forzada para llegar allí lo antes posible. Van a necesitar toda la ayuda que podamos brindarles, decidió Mangetsu. Cuando todos los demás comandantes no objetaron y solo asintieron con firmeza, supo que no podía hacer nada más por ahora. Ya vamos, Naruto. Aguanta un poco más. Bueno gente, ese fue el capítulo número 63, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.